alumnos, profesores y directivos de nuestra magna institución. En nombre de la Escuela Normal Superior de Yucatán, les doy la bienvenida a este espacio de reflexión y de discusión. La contingencia sanitaria que atraviesa nuestro mundo con resultado al COVID-19 nos lleva a encontrar nuevos espacios donde hacer uso de nuestras voces. Espacios que nos permitan hablar de aquello que tiene alta relevancia y muy baja atención. Esta mañana se dedicará a la inclusión, ese valor y actitud de aprecio y respeto a la que toda persona debe ser considerada una fuente de riqueza y de creatividad, que nos ayuda a valorar nuestras diferencias y hacer del mundo un lugar equitativo. Esto desde una perspectiva educativa, abordando herramientas como el diseño universal de aprendizaje y los ajustes razonables. Contaremos con la participación de expertos en representación de las 4 instituciones regidoras de la educación inclusiva en nuestro país: la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. De igual manera, vamos a contar con la participación y la presencia de la docente, la licenciada en Psicología Gabriela Beatriz Mena May, y nuestra moderadora, la compañera Mónica Ruiz. El evento se constituirá de 3 secciones principales. La primera será la exposición de posturas, la resolución de dudas y la participación de nuestra relatora. Cada institución tendrá de 7 a 10 minutos al micrófono para su exposición y una vez terminado su tiempo, se permitirán 10 minutos al público para realizar las preguntas pertinentes en la resolución de sus dudas. Cuando los expositores tengan 3 minutos restantes de participación, sonará una leve alarma para indicar el final de su participación. Dicha alarma sonará 2 veces, es decir, cuando falten 3 minutos para completar, va a sonar una alarma una vez, cuando deban finalizar su participación, sonará 2 veces. En la segunda sección de nuestro foro, nuestro público deberá indicar su deseo de participar por medio de la función levantar la mano de la aplicación de Zoom. Esto se realizará desde la ventana de participantes en el icono levantar la mano, de la misma barra de iconos inferior que se muestra en la aplicación. Sin más que agregar, y siendo las 11 de la mañana con 7 minutos del 29 de septiembre del 2020, damos inicio al Foro para la Inclusión Educativa a través del Diseño Universal de Aprendizaje y los Ajustes Razonables ENSI 2020. Nuestra primera ronda de expertos actúa en representación de la Secretaría encargada del desarrollo político del país y a su vez coadyuva en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno, para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Pido un aplauso silencioso para la Secretaría de Gobernación. A partir de este momento, inician sus 10 minutos. Recuerden que la alarma sonará una vez para indicar sus últimos 3 minutos y 2 veces para finalizar su participación. Secretaría de Gobernación, ¿están listos para su participación?
Hola, muy buenos días. Buenos días. A nosotros nos tocó la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, lo cual vamos a identificar en los artículos los que hablen lo de el diseño universal y los ajustes razonables. La Ley General de los Niños y Niñas y Adolescentes, ¿qué es? Es un documento que señala los derechos humanos que deben de ser para los niños y niñas y adolescentes que viven en la Ciudad de México. ¿A quiénes protege? Protege a los niños y niñas y adolescentes sin importar origen, género, creencias, condición social o salud, entre muchas otras. Perdón, se sale. Título primero de las disposiciones generales. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por ajustes razonables. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieren en un caso particular, para garantizar a los niños y niñas adolescentes con discapacidad en goce o ejercicio e igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. El diseño universal de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niños y niñas y adolescentes en el mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Capítulo 5 del derecho a la igualdad sustantiva. Niños y niñas y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales. Artículo 36, fracción 2. Diseñar, implementar y evaluar programas políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención de medidas entre niños y niñas y adolescentes. Este apartado se refiere a los ajustes razonables. Fracción 4. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niños y adolescentes que permanecen a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos contenidos en esta ley. La fracción 6. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de niñas y adolescentes, que este igual se refiere al diseño universal. Capítulo 9 del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. El artículo 50, fracción 2. Asegurar la presentación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a los niños y niñas y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria. Fracción 12. Disponer de lo necesario para las niñas y niños adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a las condiciones, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos. Fracción 17. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al máximo la participación de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación. Fracción 15, 18. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas, técnicas y rehabilitación que requieren niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Ahorita continuará mi compañera Lisset Narváez con la exposición. Bueno, pues continuamos con los capítulos de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Capítulo 10. Del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. En el artículo 54 nos habla sobre la participación e inclusión plena y efectiva de la sociedad, así como el respeto por la diversidad, la condición humana y el respeto a la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad. También nos habla sobre el respeto a la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Las autoridades federativas están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social. Incluso deben establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en términos de legislación aplicable. El diseño universal se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites, servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización en braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, deben ofrecer otras medidas de asistencia intermediarios. Artículo 55. En el artículo 3, habla sobre promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niños, niñas y adolescentes, que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de la familia. Número 4. Disponer acciones que permitan ofrecer cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimientos, actividades ocupacionales, así como la capacitación para el trabajo. Artículo 56. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener información de forma comprensible. Capítulo 11. Derecho a la educación. Artículo 57, fracción 3. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación obligatoria para procurar la accesibilidad en cuanto a material, económica y geográfica en la educación, sin discriminación. En fracción 4. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y pertenencia del currículo, la disposición de la infraestructura y el equipamiento adecuado para el aprendizaje y las prácticas de enseñanza, así como la evaluación docente, entre otras. Fracción 5. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. También se busca garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, desarrollando y aplicando normas de reglamento que eviten su discriminación. En fracción 14. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades y habilidades personales. Le recordamos a la expositora que le quedan 3 minutos. Capítulo 14 de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, artículo 64. Bueno, las autoridades lo que buscan en este artículo es que se disponga lo necesario para garantizar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que cuenten con los apoyos para ejercer su derecho de libertad de expresión.
Capítulo 18, del derecho a la segunda jurídica y al debido proceso. Artículo 83. La autoridad federal de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que realicen cualquier acto de autoridad que esté relacionado con niños, niñas y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y grado de madurez, estarán obligados a observar, cuando menos, a que se proporcione asistencia de profesional especializado cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera y así como proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete. Capítulo 20, derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Aquí los niños, artículo 101, los niños y niñas y adolescentes gocen del derecho de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicación, incluido la banda ancha a Internet. Título 4 de la protección de niñas, niños y adolescentes, capítulo único de los centros de asistencia social. Artículo 108. Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los requisitos que señala la Ley General de Salud y deberán cumplir con los siguientes: ser acorde al diseño universal y la accesibilidad en términos de la legislación aplicable. Título 5 de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sección primera de la distribución de competencias. Artículo 116. Aquí nos menciona que las entidades federativas y locales de manera concurrente deben atribuir a establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la prevención y atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en términos de legislación aplicable. Sección segunda del Sistema Nacional de artículo 120. Aquí lo que se busca es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, así como promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como para realizar apoyos y estudios e investigación en la materia. Capítulo segundo de la Procuraduría de Protección. Artículo 122. Las atribuciones de atención médica y psicológica, seguimiento de las actividades académicas, en torno a lo social y cultural, la inclusión, en su caso, de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niños y niñas y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia. Capítulo 5 de los organismos de protección de los derechos humanos, artículo 140. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias deberán establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Agradecemos a la Secretaría de Gobernación por su participación en el foro. Ahora es el momento de que nuestro público externe sus dudas. Recordemos que esto se realiza por medio de la función levantar la mano disponible en la aplicación.
Si no hay más dudas por parte del público, podremos continuar con nuestra siguiente ronda de expertos. En esta se hablará en nombre de la principal entidad gubernamental mexicana responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado. Pido un aplauso silencioso para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A partir de este momento, inician sus 10 minutos. Recuerden que la alarma sonará una vez para indicar sus últimos 3 minutos y 2 veces para finalizar su participación. El tiempo es suyo. Buenos días, venimos representando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mi nombre es Inaí Barceló García y les voy a hablar sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto relacionado con DU. Ok, pasa a la siguiente, por favor. Como primera parte, les vamos a hacer una pequeña introducción sobre cómo se creó este documento, ¿no? En 1970, pues sabemos que se creó el diseño universal. Al crearse el diseño universal, en 1987, se tuvo un antecedente del presente documento que se está dando a conocer a ustedes en Suecia. Teniéndolo sabía, el documento no estaba conformado totalmente como actualmente, como lo conocemos. Después partimos al 2001, que el gobierno mexicano presenta la propuesta a la CNDH para poder crear este documento. En el 2006, el 13 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el documento para que en el 2007 México, el 30 de marzo, lo ratifique y lo ponga ya a funcionar. Pasa a la siguiente, por favor. El documento consta de preámbulos donde los estados parten que reafirman que la universalidad, los derechos humanos tienen universalidad, indivisibilidad e independencia e interrelación para poder darse a conocer. También reconoce que la discapacidad no solo es un concepto, sino que es un concepto que evoluciona teniendo en cuenta al individuo y a su entorno. También reconoce que la discapacidad tiene diversidad. Va a depender de cada persona y del nivel de discapacidad que tenga y las discapacidades que haya. Pasa a la siguiente, por favor. También observan que las personas actualmente con discapacidad encuentran todavía barreras de participación. Reconoce la importancia de la accesibilidad del entorno, tanto físico, económico, cultural, de la salud y judicial. También reconoce que necesitan la accesibilidad adecuada a la educación, a la información y la comunicación. Pasa a la siguiente, por favor. El documento tiene un propósito que se presenta tanto en el artículo 1 como en el artículo 2, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Para poder darse o pueda generarse este propósito, es necesario de ajustes razonables y también el diseño universal. En los ajustes razonables menciona que es las modificaciones y adaptaciones que se requieren adecuadas en casos particulares para garantizar a las personas con discapacidad el goce total de sus derechos. Y el diseño universal son todos los productos, entornos, servicios
que existen en estos momentos y pueden existir en algún futuro, para que puedan ellos tener acceso a ello, a esos servicios y tener una mayor goce de todo lo que existe para favorecer sus derechos y sus libertades fundamentales. Por favor, el siguiente. El documento presenta los principios generales tanto de este como del diseño universal, que a consideración están relacionados cada uno. Está el de la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto de la dignidad inherente e independencia de las personas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, que es uno de los más conocidos, el respeto a la evolución de las facultades de los niños con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. El diseño universal tiene el uso equiparable, flexibilidad en el uso simple e intuitivo, información fácilmente perceptible, tolerancia para el error, poco esfuerzo físico, tamaño y espacio suficiente. Esos se están mencionando ya que más adelante en los artículos se van a mencionar y relacionar con lo que el artículo presenta. También existen las obligaciones generales que el documento menciona, gracias, que es adoptar todas las medidas necesarias, tanto legislativas como de todo índole, para que las personas con discapacidad puedan tener derecho y puedan ejercer todo lo que existe en los documentos legislativos. También tienen la obligación el gobierno de emprender y promover investigaciones, desarrollar equipos e instalaciones y dar servicios para que ellos puedan satisfacer sus necesidades básicas y las que ellos necesiten en ese momento o en algún futuro. Entonces, a continuación, mi compañera Majo les va a hablar sobre los artículos que menciona el documento. Buenos días. Bueno, acá voy a presentar entonces el artículo 5, el cual, como decía mi compañera, tratamos de poner relación con el diseño universal y pusimos los puntos más importantes para que no sea tan largo. Entonces, el artículo 5 es igualdad y no discriminación. El punto número 3 es realización de ajustes razonables. Como ya había mencionado mi compañera, son las modificaciones y adecuaciones en un caso particular, en dado caso para que esta persona con discapacidad se pueda desenvolver en cualquier tipo de entorno. En el punto 4 es, no se considera discriminación el uso de medidas específicas para lograr la igualdad de las personas con discapacidad. Pues aquí quiere decir que no porque yo implemente ajustes razonables quiere decir que lo estoy discriminando o lo estoy sobrevalorando. Al contrario, estoy ayudando para que también se pueda desarrollar en cualquier entorno como cualquier persona neurotípica. En el artículo 7 son niños y niñas con discapacidad. En el punto número 1 es asegurar que niños y niñas con discapacidad gocen de todos los derechos y libertades fundamentales. Como todos niños normales, tienen derecho a una educación, pues a ir al parque, ¿no? A todos esos tipos de derechos y libertades que ellos puedan manifestar. Igual pueden expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que le afecten o algo que no estén de acuerdo. ¿Puedes pasar, por favor? Artículo 8. Es toma de conciencia.
En el punto número 1 es adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. En este punto es muy importante porque, pues, al menos en Yucatán, hay instituciones que tratan de sensibilizar a la sociedad, como, pues, no sé, tal vez poniendo algunos terminologías inclusivas, cómo se le puede decir a una persona con discapacidad, cómo no se le puede decir, la lengua de señas, el braille, entre otras cuestiones. También, pues, para fomentar el respeto, ¿no? Y sus derechos. El punto número 2 es fomentar los niveles del sistema educativo, una actitud de respeto y derechos a la persona con discapacidad, es lo que había mencionado. En el artículo 9 es accesibilidad. Y en el punto número 1 es medidas pertinentes de acceso a la libertad con discapacidad en igualdad de condiciones, tanto en el entorno físico, transporte, la información y en otros servicios abiertos al público. En este punto es muy importante porque al menos México, que firmó, no es parte de los estados parte, pues debería de como que tener esa igualdad en cuanto a las personas. No sé, si yo fuera una persona con discapacidad motriz y requiero del uso de ir, no sé, en el transporte público, en este caso el autobús, pues obviamente pues no podría porque no están adecuados para que pueda tomarlo. Y también hay servicios abiertos al público que también pueden negarles el servicio. Por ejemplo, pues los taxis, algunos no se paran para que puedan, no sé, usar el mismo transporte. En el punto número 2 es promulgar y supervisar la aplicación de normas y directrices sobre la accesibilidad de instalaciones y servicios abiertos al público. Puedes pasar la siguiente. En el artículo 12 es igual reconocimiento como personas ante la ley. Número 3, se adoptan las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que necesitan para ejercer su capacidad jurídica. Esto habla sobre que yo como persona con discapacidad, si necesito ver algún trámite o necesito orientarme, no sé, por alguna propiedad, herencia de bienes o incluso algunos asuntos económicos, necesito que alguien me pueda pues ayudar, ¿no? O orientar, como dice, jurídicamente para que pueda tener esta información. Por lo mismo hay que tener como que tener que el personal esté capacitado para que así podamos brindar tanto un servicio bueno y también, no sé, como persona con discapacidad pueda obtener pues un buen servicio. Igual creo que antiguamente pues no, las personas con discapacidad pues no podían heredar propiedades o bienes porque en dado caso quién te pudiera orientar o incluso puedo pensar que hasta le podían quitar la herencia. En el artículo 13 es acceso a la justicia. En el acceso a la justicia es en igualdad de condiciones, ¿no? Todos somos iguales, todos tenemos derechos a todo el goce pleno, ¿no? De lo que realizamos. En el punto número 2 es promover la capacitación de los trabajos en la administración de justicia, que era lo que había mencionado. Que el personal debe estar capacitado, igual que tener conciencia y un buen servicio. En el artículo 20 es la movilidad personal. En el inciso A es facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios tecnológicos. Esto quiere decir que, como habíamos visto en una clase, que yo, persona con autismo, si requiero que necesito una asistencia humana, tengo el derecho para solicitarlo y por lo mismo para que pueda gozarlo. En el artículo 20 habla de la educación y en este punto sobre todo es muy importante porque tiene también que ver con el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. Y en el punto número 1 es desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas, y que se hagan los ajustes razonables en función a las necesidades individuales, porque no, si yo fuera una persona con discapacidad, no sé, visual y otra discapacidad, no sé, que sea auditiva,
no van a requerir de los mismos ajustes, entonces debo de hacer individual cada ajuste, al igual que tengo que ver como su potencial y sus talentos para poder desarrollar esas aptitudes mentales y físicas de dicha persona. En el artículo 27 es el trabajo y el empleo. En esto es permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales, orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua. En esto, mayormente la orientación vocacional es ver en dónde puedo desarrollarme de manera más efectiva. En el servicio de colocación es donde, no sé si en el área administrativa, que es donde voy a rendir más o voy a ser de más utilidad y así voy a poder pues, trabajar y tener una formación profesional y continua. Puedes, gracias. Después sigue alentar a las oportunidades de empleo y promoción y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Esto quiere decir que también las empresas tienen como que la obligación y también pueden contratar a personas con discapacidad, obviamente cumpliendo con algunos ajustes, pero para que puedan tener una opción, ¿no?, de empleo y así poder, como cualquier otra persona, pues tener un desarrollo profesional bueno. En el artículo 30 es participación en la vida cultural, las actividades recreativas y el esparcimiento y el deporte. Y en este, sobre todo, es que tengan acceso a material cultural en formatos accesibles y también que puedan adoptar a personas con discapacidad y puedan desarrollar esto, no solo su potencial, no sé, en deportes, sino que también sea el beneficio para su propio enriquecimiento social. En este caso, tal vez una persona que pueda, no sé, ir y representar en el país de algún deporte. Y por último está el artículo 49, que es el formato accesible, que dice que la convención se difundirá en formato accesible para todas las personas puedan acceder a dicha convención. Listo. Agradecemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su participación y damos inicio a las preguntas por parte de nuestro público. Recordemos que esto se realiza por medio de la función levantar la mano de la aplicación de Zoom. Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta, pero quiero empezar con el equipo anterior. Voy a hacer una pregunta al equipo anterior que fue de la Secretaría de Gobernación. Les quería preguntar bueno, a los, ya sea a los representantes, a los que estén del equipo, ¿ustedes creen que pues es suficiente con esas leyes que están en la Constitución? ¿Será suficiente como para garantizar que se estén cumpliendo los derechos de las personas con discapacidad? O sea, en este caso, sí les están haciendo los ajustes en las escuelas, sí, pues están diseñando los edificios para que sean accesibles hacia las personas con discapacidad. Maestra, ¿Sí? A ver, yo siento que no, todavía faltan más derechos para que ellos tengan, porque ahí se está avanzando, en que se estuvo sacando los puntos importantes del libro. Nos dimos cuenta que habían derechos que faltaban.
para que ellos se puedan desarrollar plenamente. Por ejemplo, sí hablaba lo de la accesibilidad para las escuelas, pero nos pudimos dar cuenta que en realidad no todas las escuelas cuentan con el acceso para personas con discapacidad. Un claro ejemplo para personas con discapacidad motriz. Las escuelas sentimos que no están suficientemente preparadas para poder tener alumnos con discapacidad motriz, porque pues faltan las rampas y pues en el caso de las personas con discapacidad, pues sentimos que igual no están preparadas para atender a alumnos con discapacidad. Y porque ya faltan derechos. Ok, gracias. A ver, ahora sí, le voy a hacer una pregunta al equipo que acaba de pasar, perdón, a los representantes que acaban de pasar. Y bueno, hablaban ellos de una parte importante sobre el lenguaje y la toma de conciencia. ¿Piensan ustedes que es, o qué tan importante creen ustedes que es pues modificar esta parte del lenguaje para la inclusión de las personas con discapacidad? Buenos días. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? No la escuché muy bien. Sí, ¿por qué consideran importante cambiar esta parte del lenguaje para la inclusión de las personas con discapacidad? Creo que principalmente porque la sociedad está muy acostumbrada a llamarlos de diferentes maneras, ¿no? Es que me confunde un poco su pregunta porque se puede abarcar en varias cosas lo del lenguaje, ¿no? O sea, si hablamos de cómo la sociedad se refiere a las personas con discapacidad, aún todavía no toman conciencia de cuáles son los términos adecuados para referirse a ciertos tipos de discapacidad. Pero también podemos hablar del aspecto jurídico, ¿no? En cuanto a cómo se presenta la información a las personas con alguna discapacidad. En la toma de conciencia en este caso debería de hacer de acuerdo a el modo de representación de la información para personas que tienen, por ejemplo, discapacidad visual o discapacidad auditiva, ¿no? No se les va a presentar la misma información de la misma manera o con el mismo tipo de lenguaje, porque quizá de esa manera ellos no lo entiendan. No sé si esto responde su pregunta. Ok, iba un poco más referido a esa primera acepción que le estaban dando de por qué es importante, digamos, cambiar no tanto el formato, digamos, en el que se le va a se le va a hacer llegar a las personas con discapacidad, sino por qué era importante esos cambios de términos, digamos, o de la forma de llamar a las personas, pues, por qué es importante para su inclusión. Sí, maestra. Es importante porque en la actualidad realmente se le da la importancia o el peso cae realmente sobre la discapacidad. Entonces, de alguna manera están haciendo que las personas se vean limitadas por pues por esos conceptos que utilizan las personas para referirse a ellas. Entonces, ahora se trata de que se anteponga que son una persona independientemente de que tengan una discapacidad. ¿Puedo tomar la palabra? Sí. Como menciona mi compañera Nadia Pech, considero que es muy importante porque es este cambio de paradigma. Cómo nosotros cambiamos del modelo médico rehabilitador al modelo que estamos tratando de fomentar actualmente, que es el modelo social o el modelo biopsicosocial, en el que, como menciona mi compañera, se toma en cuenta la persona como tal y no la discapacidad que él conlleva o esta persona conlleve, ¿no? Sino que se ponen en primer término las características que ésta tiene como persona, ¿no? Sus habilidades y todo lo que conlleve.
Entonces, este cambio de paradigma, este cambio de perspectiva que se tiene ante la discapacidad. Ok, gracias. Si no hay más preguntas, podemos pasar a la siguiente sección de nuestro foro. Para nuestras terceras y quintas rondas de expertos, se estará representando a la misma institución, una agencia de la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva York y que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres de los países en desarrollo. Pido un aplauso silencioso para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. A partir de este momento, inicia la primera ronda de expertos en representación con sus 10 minutos. Recuerden que la alarma sonará una vez para indicar sus últimos 3 minutos de participación. Nosotros somos los representantes de la legislación de políticas de educación inclusiva y como primera instancia, nuestro objetivo general es crear un entorno adecuado que garantice al derecho de los alumnos con una educación para los niños con discapacidad. Nuestro enfoque está sustentada por la Convención sobre el Derecho de los Niños y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta concibe un sistema en la que corresponde a las necesidades individuales, en la cual se va adaptando a un sistema rígido y con estructuras predeterminadas. Siguiente, por favor. Para evaluar el contexto en nuestro país, existe en cada país un desarrollo en cuanto a las legislaciones políticas. En muchos de los países existen instituciones que carecen de apoyo para las familias que tienen niños con discapacidad, por lo cual es necesario crear condiciones básicas en la cual nosotros podamos invertir en educación y tener comunicación con las familias y las comunidades, con el fin de hacer conciencia sobre los derechos y las capacidades que tienen los niños y niñas con discapacidad. Siguiente, por favor. La legislación políticas y públicas específicas de educación inclusiva. Siguiente. Bueno, en el artículo 24 de la Convención General, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, mencionaba que todos los niños y niñas deben de tener con base una educación de igualdad de oportunidades, con la cual ellos tienen en todos los niveles, que no los excluyan de ese sistema. El acceso y la disponibilidad es un proceso global de educación en donde debe ser accesible no solo en los edificios, sino también en la totalidad de información y servicios de apoyo en los ajustes razonables. Siguiente, por favor. Bueno, en el marco legal de las políticas públicas se mencionan los sectores y niveles educativos. En estos deben ser integral, coordinado y abordar exhaustivamente los temas de flexibilidad. Para poder realizar esto, se debe introducir la obligación a las autoridades locales para establecer entornos y aulas regulares accesibles para todos los estudiantes, al igual que proporcionar un marco que consiste para la identificación, la evaluación y el apoyo para las necesidades de los niños con discapacidad. Reconocer de igual manera las necesidades de ajustes razonables para apoyar la inclusión y garantizar a los niños con o sin discapacidad el acceder a las oportunidades de aprendizaje en sus entornos regulares. Siguiente. Bueno, en la eliminación de barreras, las medidas que debemos de garantizar es la participación. Con ella también se busca eliminar y comprometerse a eliminar estas barreras como las de acceso, las de entorno, las de transporte y comunicación, en la cual tienen un potencial para impedir a los niños y niñas con discapacidad tengan acceso a la educación, a inhibir oportunidades de alcanzar sus potenciales
y enfrentar actitudes hostiles, negativas, mal informadas. En este caso, igual, en algunas escuelas se produce lo que es el abuso o las malas intenciones hacia los niños y niñas con discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas, solicita que los gobiernos adopten medidas inmediatas para poder sensibilizar a la sociedad y con eso hacer conciencia sobre las personas con discapacidad. En este proceso, los gobiernos pueden comprometerse a alentar a los medios de comunicación para combatir estas barreras de inclusión, al igual que dar una accesibilidad para que ellos puedan difundir contenidos en el cual nos ayude a esta información inclusiva. Siguiente, por favor. Bueno, en el respeto a la identidad y la cultura, habla el artículo 30 de la Convención de Derechos sobre los Derechos del Niño, en la cual destaca que el niño debe de tener su propia vida cultural, su propio idioma, y él puede tener su propia religión. En este mismo artículo habla acerca de las personas con discapacidad que se deben desarrollar de manera de igualdad, y también menciona que en ese artículo entran las personas sordas, incluyendo la lengua de señas y la cultura de sordos. Siguiente. Ahorita mi compañera Jamie les hablará acerca de las estructuras gubernamentales para apoyar la inclusión. Damos paso a las estructuras gubernamentales para apoyar la educación inclusiva. La siguiente. La educación de todos los niños y niñas es responsable de ministerios de educación. Bueno, en este caso, decía que algunos países asignan estos temas de discapacidad a los ministros de salud, cuando esto no debe de ser así. Entonces, esta legislación lo que busca es eliminar todo eso y que pase a los ministerios de educación. Siguen habiendo excepciones. Mientras esto se siga dando, todas estas personas seguirán como que cayendo en la marginación. Y bueno, algunos de los factores, los ministerios de educación son responsables de la educación de los niños con o sin discapacidad. En otros países también recae sobre los ministerios de bienestar de salud, lo que les decía hace un momento. La educación defiende barreras de acceso a planes de estudio regulares, formación docente que no cubre la educación inclusiva y diseño y construcción de nuevas escuelas que no tomen en cuenta los criterios de accesibilidad. Le da paso a la siguiente. Bueno, en esto ya se una estrecha relación entre el servicio social y dice que la protección entre todo eso, lo que se mencionaba de que los derechos de los niños y conforme a lo del diseño universal, pues todo se debe de trabajar en conjunto con los servicios sociales. Entonces se requiere desmantelar todas las barreras existentes que se relacionan con factores físicos, transporte, comunicación y económicos. La colaboración entre los ministerios responsables, compromiso de los departamentos de obras públicas, comité de gestión escolar y otros responsables de la construcción, mantenimiento y mejoras de la escuela. La colaboración también de transporte a nivel nacional, local, para garantizar el sistema de transporte accesibles. Esto pues ha sido como un problema, incluso pasa de que vas a pedir transporte para
para los alumnos o para las personas con discapacidad y en ocasiones no hay, y eso pues se viene viendo desde los municipios hasta las grandes ciudades. Entonces, esta legislación busca apoyar todo eso y implementar esas nuevas obras. Pasa a la siguiente. La legislación y políticas públicas generales de apoyo a la educación inclusiva. Pasa a la siguiente. El problema del cuidado institucional. Aquí habla sobre los centros residenciales que están organizados para el acogido y simultánea de grandes grupos de niños. Esto pasa y ha sido un problema porque pues esas personas con discapacidad o sin discapacidad siempre están en esos lugares permanentemente a largo plazo. Y se ha hecho investigaciones que eso afecta demasiado, se perjudican en diferentes, pueden causar un impacto negativo a su desarrollo, ya que se toman las medidas ya que no, estas residencias no toman esas medidas de inclusión social. Entonces, la legislación busca apoyar esta parte de que esas instituciones sean más incluyentes. Pasa a la siguiente. A la siguiente, por favor. Bueno. Las medidas necesarias para eliminar la institucionalización. Es imprescindible entender que la desinstitucionalización en un proceso de largo plazo requiere una transformación correctamente planificada y estructurada. Primero está el gestionar. Esto es un proceso muy largo, a largo plazo, que requiere una transición correctamente planificada y estructurada, que involucra a todos los sectores gubernamentales responsables. No es un proceso que se hace rápido de la noche a la mañana, sino que requiere todo esto. Incluso pasa de que pues cada entidad, cada municipio, cada comunidad adopta todas esas partes a su determinado tiempo. Y por eso pasa de que algunas veces todas esas leyes no es lo mismo al de aquí de Yucatán, al de Campeche, al de Guanajuato y todo. Entonces, pues se necesita todo ese apoyo de todas esas personas. La transformación de las instituciones residenciales en centros de recursos inclusivos. Busca, pues como ya había mencionado, que todos esos centros sean incluyentes. Y dice, los nuevos centros deben reconocer que las necesidades de los niños y niñas con y sin discapacidad no son uniformes, para lo que requiere servicios especializados. Todo el personal que trabaja en las instituciones pueden ser considerados un recurso, y los centros pueden jugar un papel fundamental de apoyo a niños, niñas, padres, madres y comunidades. De esa manera facilitar el proceso de transición. Y pues esta parte ya pasamos a la siguiente. Bueno, y pues también si se requiere o porque no está cumpliendo todas esas partes, todas esas residencias, también el cerrar todo eso sería las instituciones, porque no cumplen la planificación, no se informan, las infraestructuras basadas en las discapacidades no es la correcta. Todo eso sería un golpe muy duro, y cerrar esas instituciones sería muy contraproducente. Entonces, garantiza el derecho a la no discriminación. Un paso fundamental para asegurar los derechos de todos los niños y niñas a la educación inclusiva es que los gobiernos ratifiquen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y promulguen una legislación que garantice su aplicación en el derecho interno. Esto permitirá que los individuos
puedan reclamar la protección legal de su derecho o la educación que los gobiernos están obligados a cumplir con la responsabilidad. Esta parte de la legislación pues cae a lo que hace ratito se estaba debatiendo, de que las leyes están pues destinadas, ¿no?, a que se cumplan, pero lo que busca esta parte de la legislación y esa parte de la UNICEF es poder ir checando de que todo esto se cumpla. Pues como había mencionado, cada comunidad adapta de diferente manera y hay veces se destinan todo esto y no se cumplen. Entonces, lo que se busca es de que se cumplan, porque los derechos de las personas con discapacidad pues están plasmadas y a veces solo están plasmadas y no se cumplen. Entonces, pues dice que pues todos los gobiernos están obligados a cumplir con sus responsabilidades. Pasamos a la siguiente. Los derechos a la protección de la integridad personal y física. Es necesario que las escuelas contribuyan a romper los patrones de violencia, otorgando a los niños y niñas, a sus padres y madres y a las comunidades del conocimiento y las habilidades para comunicar, negociar y resolver los conflictos de manera pacífica. Esto implica el reconocimiento claro de que todas las niñas y niñas, incluyendo los que tienen discapacidad, tienen los mismos derechos a la educación en entornos libres de violencia y que una de las funciones de la educación es formar adultos con valores, prácticas de vida no violentas. Pasamos a la siguiente. Bueno, se necesita tomar medidas específicas y a nivel gubernamental, los niños y niñas con y sin discapacidad deben participar activamente en el diseño, el desarrollo y la implementación y el motivo de políticas y programas, incluyendo aquellos relativos al acceso a las denuncias confidenciales y mecanismos de conformación. Pues aquí toda esta parte pues radica en que pues las personas con discapacidad no conocen sus derechos en algunas ocasiones. Entonces toda esta legislación busca, como había mencionado anteriormente mi compañera Gaby, busca que pues toda esa comunicación, esa parte de lo de la televisión se da a conocer y para que ellos puedan reclamar sus derechos. Y a nivel escolar, todo el personal de las escuelas deben contar con capacidades de manejo no violento y respetuoso en el aula y con habilidades específicas para prevenir y responder al acoso escolar y la violencia de género. Otro sería los currículos en los libros de texto y los métodos de enseñanza deben promover los derechos de la niñez y hacer hincapié en la tolerancia, el respeto, la equidad, la no discriminación y la resolución no violenta de los conflictos. También a nivel escolar se debe reconocer el derecho a la participación de todos los niños y niñas con y sin discapacidad y su calidad de agentes activos en la construcción de entornos seguros y libres de acoso, prejuicios y discriminación con el objetivo de favorecer el apoyo entre pares. Pasamos a la siguiente. Bueno, el derecho a la participación de todos los niños y niñas. En el artículo 12 de la Convención sobre el Derecho del Niño, pues dice, los niños y niñas tienen el derecho a la expresión libremente, sus opiniones sobre todos los asuntos que los afecten y que se tomen en cuenta debidamente en función. Pasamos a la siguiente. Bueno, se deben de tomar medidas específicas
a nivel gubernamental, pues es elaboración de orientaciones basadas en enfoques inclusivos y no discriminatorios para los ministerios, los municipios y las escuelas sobre el desarrollo de oportunidades para que los niños y niñas sean escuchados. Y a nivel escolar, en la aplicación de metodologías de trabajo niña a niño que promuevan las oportunidades para que las niñas y niños aprendan entre ellos. Y también a nivel escolar, el desarrollo de políticas educativas basadas en los derechos, la inclusión, el respeto por la diversidad y la no discriminación en colaboración con los niños y niñas. Y sería todo por nuestra parte. Agradecemos a la UNICEF por su participación. Y ahora damos la oportunidad a nuestro público de que realicen y pregunten sus dudas. Recuerden que eso se hace por medio de la función levantar la mano de la aplicación. Bueno, yo voy a preguntar entonces. A lo mejor se sale un poquito, a lo mejor hay otro equipo que igual pudiera contestarme, pero mencionaban por ahí que, o sea, decían en su presentación, ¿no? Que pues el niño pues tiene derecho a tener su propia cultura, su propia religión y que pues ésta sea respetada. Entonces, ¿qué pasa cuando un alumno, por cuestiones de, digamos, religión, en este caso, digamos, tiene conflictos con la escuela? O sea, ¿a qué me refiero en concreto? O sea, muchos alumnitos que a veces pertenecen a alguna, a un grupo religioso, de pronto se niegan a hacer ciertas cosas que le pide la maestra, como por ejemplo, que en el homenaje, no sé, canten el himno nacional o que saluden a la bandera, por ejemplo. ¿Qué recomiendan ustedes o cómo se podría manejar esa situación? Bueno, pues en este caso lo que se busca es que se respete esos derechos de los alumnos o de los niños, ¿no? En cuanto a su religión, porque existe que la gran mayoría tiene como que esa barrera en cuanto a que al portar el uniforme, a la hora del homenaje no saludar. Entonces sería como nosotros como personas respetar esa decisión porque es su derecho de ellos. Ok, gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de alguien más. Creo que Cindy está levantando la mano. Sí, fue de acuerdo a su pregunta, ¿no? Yo creo que se necesitan que las escuelas laicas puedan educar sin dogmas, ¿no? Sin necesidad de que se le prohíba a un alumno disfrutar de sus derechos de adorar como, dónde o lo que desee, ¿no? Por ejemplo, si un alumno es de una religión y por su religión no puede hacer algo, se supone que la escuela es laica, ¿no? Entonces quizá, pues lo que se podría hacer en este caso, como mencionaba Gabriela, pues es necesario que se respete quizá lo que el alumno pues no puede hacer por su religión, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería pues simplemente pues ponerlo como en una parte de atrás en el homenaje o algo así, porque pues hay alumnos que no saludan a la bandera por su religión, ¿no? Y pues es respetable, simplemente como educadores, como docentes, etcétera, pues nos queda como respetar esa parte. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Me pareció que alguien más alzó su mano.
Estoy revisando y no me sale que nadie más esté alzando la mano. Si ya no hay ninguna pregunta, entonces pasaremos a la siguiente parte de nuestro foro. La cuarta ronda de expertos representará al organismo federal que se encarga de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de educación, incluyendo la elaboración de programas, planes y proyectos educativos que han de aplicarse en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles formativos. Por favor, pido un aplauso silencioso para la Secretaría de Educación Pública. A partir de este momento, inician sus 10 minutos. Recuerden que la alarma sonará una vez para indicar sus últimos 3 minutos de participación. El tiempo es suyo. Buenas tardes. Nosotros venimos representando a la Secretaría de Educación Pública con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. La siguiente, por favor. Okay. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva es una respuesta a la lógica de exclusión social y educativa que ha prevalecido durante décadas. Busca justicia social a partir de reducir las distintas barreras para el aprendizaje y la participación, reconociendo que la educación se garantice con base a las necesidades diferenciadas y reconociendo el contexto en que se desenvuelve el alumno. Su objetivo es convertir el actual sistema educativo nacional, que se ha caracterizado por ser estándar, central, inflexible, inequitativo y fragmentado. El motivo de esta presentación es para dar a conocer la relación que se tiene entre el diseño universal de aprendizaje y los ajustes razonables, para que se pueda tener una educación inclusiva. Se sustenta en diversos documentos, con enfoque inclusivo que pretenden erradicar la discriminación. Dentro de los documentos tenemos la Ley General de Educación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de la Ley General de Educación tenemos el artículo 7, que habla sobre las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje. En el artículo 65 hace mención de los sistemas braille, otros modos, medios y formatos de comunicación, así como la tutoría y el apoyo necesario. En el artículo 99 habla de la infraestructura y mobiliario en óptimas condiciones. En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3, fracción 2 e inciso F, habla sobre la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, mismas que sirven para garantizar el acceso y la permanencia de los alumnos. A continuación, mi compañera Ingrid González les va a explicar sobre la estructura de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Muchas gracias, Montserrat. Pues bueno, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva está estructurada por 12 componentes, 6 ejes y 12 principios rectores. Entre los componentes encontramos la organización legislativa, diagnósticos con información nominal y georreferenciada, gasto equitativo para la inclusión, participación y cambio cultural, estrategias de evaluación para la educación inclusiva, estructura pragmática y presupuestal y la gobernanza. Sin embargo, hicimos hincapié en 4 componentes, pues creemos que son los que tienen más relación con el diseño universal. Está la planeación participativa, que nos habla sobre la metodología de organización procurando la participación de todo el alumnado. También está la formación docente y proyecto escolar para la inclusión, que esta nos habla sobre la capacitación de los docentes para el beneficio de la comunidad escolar. Y también está el de entornos inclusivos, que son las adaptaciones y modificaciones. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Con base en los componentes, la ENEI fijó 6 ejes rectores como metas para que el sistema educativo nacional implemente de forma progresiva para identificar, prevenir y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Están la armonización legislativa y normativa, desarrollo de modelos de atención con enfoque inclusivo, formación de los agentes educativos, sistema integral de la información para la educación inclusiva,
centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación. Y, como último, está la estrategia de comunicación y vinculación a favor de la inclusión interseccional. A manera particular, se encuentran los 12 principios. Como principio central pusimos el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pues estos grupos son el principal centro de atención hacia los que va dirigida la enseñanza. Posteriormente, tenemos la equidad en la educación, que son las medidas que favorecen el derecho a la accesibilidad y la adquisición de la enseñanza. Estas se relacionan con la autonomía progresiva, pues es la forma en la que los niños van a ir avanzando, y también se relaciona con la corresponsabilidad, pues es la obligación de los sujetos que dan la enseñanza. Posteriormente, tenemos el principio de la igualdad sustantiva, que se refiere a un mismo trato para todos en cuanto al goce de los derechos humanos, pues es una realidad existente. A su mano van la diversidad, la interculturalidad y la interseccionalidad, que es donde se encuentran todos los sujetos con derecho a recibir educación. Posteriormente está la inclusión educativa, que es la incorporación plena de todas las personas a la comunidad educativa, en particular de aquellas que permanecen excluidos del sistema educativo. Sin embargo, para lograr una inclusión educativa es necesaria una inclusión social, y conjuntas estas dos, cuando ya se hayan podido tener, existe la excelencia en la educación. Y como último punto, y no menos importante, está la flexibilidad curricular, que se basa en el cambio, en el cambio o modificación, es decir, los ajustes pertinentes acorde de las necesidades de los alumnos. Gracias por su atención y esperamos sus respuestas. Muchas gracias a la Secretaría de Educación Pública. Ahora damos nuestro tiempo a nuestro público para que pueda externar sus dudas. Perdón, mientras alguien se anima, voy a preguntar entonces. Bueno, de estas acciones que ustedes comentan, bueno, de los principios, los componentes y demás, ¿qué acciones ya fueron o están llevándose a cabo en las escuelas? De toda esta estrategia que ustedes nos presentan, ¿cuáles son acciones concretas que las escuelas ya están llevando a cabo? Pues, maestra, yo creo que una de las acciones concretas que se están haciendo, pues es este cambio en la infraestructura, ¿no? Que no es de ahora, sino que viene siendo por parte de hace de años atrás, ¿no? Entonces, conforme pasó el tiempo, se fueron haciendo mejoras en el aspecto de la accesibilidad a manera general. También esta parte de la implementación de estrategias o ajustes razonables para no solamente los niños con discapacidad, sino en general para un grupo holístico, que ya sea independientemente del nivel escolar, ¿no? Que en este caso es el preescolar, la primaria, la secundaria. ¿Puedo agregar algo más? Bueno, igual como parte importante y fundamental es que los alumnos, tanto niños como jóvenes que realmente están dentro de la educación básica, son el centro de la educación. Como hemos revisado anteriormente, dentro de los principios pedagógicos, de hecho, el primero es poner a los alumnos en el centro de la educación, de su educación. Entonces, al momento de velar por sus derechos, tanto educativos como humanos, que favorecen a la inclusión, obviamente estamos poniendo al centro al alumno. El alumno va a ser todo como que lo más importante por lo que nosotros vamos a estar trabajando, por lo que nosotros estamos velando por la inclusión y sobre todo por defender sus derechos educativos y sociales.
Ok, gracias. No sé si alguien más va a participar. ¿Hay Gracias. alguna otra duda o pregunta? Aileen, veo que estás alzando la mano, ¿puedes preguntar? Sí, buenas tardes. Como representante ahora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y representando la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahora atravesando este difícil tiempo de pandemia, ¿creen que se vea afectado el acceso de las personas con discapacidad, en particular los estudiantes, en las aulas? ¿Qué medidas creen que se puedan ver afectadas tomando en cuenta los principios que ustedes ya mencionaron? Bueno, creo que uno de los principales en este caso, pues es el del interés superior de niñas, niños y adolescentes. También la autonomía progresiva, porque pues lamentablemente no se les está otorgando el derecho a su pleno desarrollo, sino que ellos se tienen que adaptar a esta nueva normalidad que estamos viviendo. Y pues creo que igual sería el de la flexibilidad curricular, porque muchos de los docentes de educación especial pues tienen que hacer ahora más que nunca estas modificaciones. Igual, agregando algo más a esto, es que pues sabemos que actualmente las sesiones ya no son presenciales, son a través de medios digitales, a lo mejor de la televisión, de la radio, de todo este tipo de medios que tenemos. Sin embargo, sabemos que los programas de educación especial o a lo mejor este tipo de programas que nos ayudaban a la inclusión de alumnos con necesidades educativas o bien con alumnos con alguna condición o discapacidad, pues no es realmente grande. Solamente, si no me equivoco, está de 7 a 8 de la mañana y el resto del día o el resto de la mañana está dedicado a educación regular. Entonces, realmente no se está dando un enfoque o no se está dando una prioridad a los alumnos que a lo mejor en las sesiones presenciales pues tenían el acceso a USAER, a lo mejor a terapias de distintos lugares. Y pues obviamente esto se ve afectado porque sabemos para empezar que el tener una sesión en línea a una sesión presencial no es la misma a lo mejor atención, tanto para el alumno como para el maestro y pues es algo que realmente nos está afectando a todos. Obviamente al ser un sector vulnerable los alumnos con discapacidad se ven un poco más afectados. Sin embargo, creo que el hecho de que sí estén teniendo ese programa, pero a lo mejor en un tiempo muy reducido, es a lo mejor una pequeña iniciativa para dar paso a que con el tiempo a lo mejor se les brinde un mayor espacio o más tiempo dentro del programa. Ok, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Parece ser que no. Podemos pasar con nuestra última ronda de expertos. Así que solicito un aplauso silencioso, por favor, para los segundos expertos en representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. A partir de este momento, el tiempo es suyo. Perdón, maestra, solamente para confirmar, ¿sí se ve la presentación? Sí se ve. Bueno, ¿se ve?
Buenos días, compañeras, maestra. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y vengo a presentar a la UNICEF. El tema que me tocó en este día para exponer es el acceso al entorno de aprendizaje, entorno físico, información y comunicación. Bueno, según la UNICEF, el diseño universal se reconoce la diversidad de capacidades funcionales que existen en la población y no solo a las de las personas con discapacidad. De igual forma, la UNICEF menciona que los niños cuentan con barreras para la educación. Tales barreras impiden que el niño se pueda transformar en ciudadanos sustentables, fáciles y productivos para la sociedad. De igual forma, eso impide que ejerza su derecho a la educación, tal y como se reconoce en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este existen tipos diversos de barreras que pueden ser eliminadas para promover entornos más inclusivos. Las barreras pueden ser desde que la institución no quiera aceptar al niño por la discapacidad que presenta, o igual la estimación de los alumnos y los maestros que impidan un mejor acoplamiento del niño con discapacidad. Como no la aceptan en el grupo, no puede desarrollarse plenamente y realizar las actividades adecuadamente. Otra cosa que enfrentan las personas con discapacidad es la barrera al acceso a relacionar con la historia física de la misma institución y la poca comprensión y conciencia sobre la accesibilidad y discapacidad que ya mencioné anteriormente. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad es un concepto amplio que abarca la usabilidad de los entornos, servicios, recursos para personas con discapacidad en los entornos que son los espacios físicos, edificios de las escuelas y áreas de juego y las instalaciones de agua, saneamiento e higiene. Bueno, los objetivos en realidad se dividen en 8 objetivos. El primer objetivo es la dimensión apropiada, que los espacios y elementos se acomoden un amplio rango de tamaños, capacidades y corporales. El 2, la comunidad, que es el esfuerzo requerido dentro de los límites deseables del funcionamiento corporal. Percepción, que la información imparte sea fácil de percibir para los distintos sentidos. Objetivo número 4, comprensión, que los métodos operativos y de uso sean intuitivos, claros y sin ambigüedades. Pasando con los siguientes objetivos, nos encontramos con el 5, que es el bienestar, que el entorno contribuye a promover la salud, evitar la enfermedad y prevenir los riesgos de lesiones. Objetivo número 6, inclusión social, que permite un trato digno y respetuoso de todos los grupos. Objetivo 5, personalización, que incorpore opciones para la elección y la expresión de diferentes preferencias individuales. Y por último, pertenencia cultural, que en cualquier proyecto de diseño se respete y refuercen los valores culturales y del contexto social y ambiental. Lo que acabo de decir anteriormente sobre los 8 objetivos que propone la UNICEF es que cada institución cuente con cada uno de ellos para que una persona con discapacidad pueda tener un mejor funcionamiento y una posible ayuda en su entorno, tanto físico como institucional. Igual dice que todas las niñas y niños son incluidos aquellas con discapacidades. Tienen el derecho de asignar a una escuela diseñada para niños, bien construida, que sea propia y segura. Si los objetivos del diseño universal se aplican en el desarrollo de una nueva escuela o en las adopciones de una existencia, el resultado crea entornos inclusivos, accesibles y utilizados para todos. ¿Qué es la cadena de accesibilidad? La cadena de accesibilidad empieza desde el hogar del niño hasta que llega a la escuela. Ejemplo, por ejemplo, ¿qué ruta de traslado se va a hacer? Debe tener ciertas adecuaciones para que el niño pueda llegar sin impedimento a la hora requerida a la escuela. Bueno, siguiente. Bueno, lo que mencioné anteriormente, el traslado. ¿Qué debe tener el traslado para el niño? Debe tener superficies planas que sean firmes y estables, rampas entre aceras y calles y otros desniveles
podar los árboles a lo largo de las rutas para mantener despejada la zona. Esas son algunas estrategias que se pueden utilizar para que el niño pueda ir a la escuela sin un impedimento. Ahorita nos trasladamos la movilidad de la escuela. ¿Qué debe tener la movilidad de la escuela? Debe tener, dentro de la escuela, debe tener rampas adecuadas, barandales para niños con discapacidad visual, entre otras cosas que la institución debe de tener o proporcionar al niño para que pueda ejercer su derecho a la educación. El ingreso de las aulas, el mobiliario es algo muy importante para los niños. Si un niño tiene discapacidad, está en silla de ruedas, se debe adaptar una mesa especial para que el niño pueda tomar las clases. También se debe de organizar el aula para que los estudiantes puedan realizar diversas actividades de aprendizaje, usar materiales. Por ejemplo, si un niño tiene discapacidad visual, se va a utilizar materiales grandes y luminosos que pueda apreciar el niño para poder tener una comprensión mejor. Igual evitar las piezas de mosaico pueden causar confusión de percepción para estudiantes con baja visión. Construir rampas, como se mencionó antes, para compensar los desniveles y contar vías que estén a diferentes alturas. Aquí igual, como mencioné, la diapositiva, lo que les expliqué anteriormente, también sobre los iluminados, debe ser flexibles y silenciosos. Igual el ancho de las puertas debe tener al menos 8 centímetros cuando están abiertas para que la silla de ruedas pueda pasar sin un impedimento. Igual la ausencia de letreros o señalizaciones y los muebles fijos son algunas de las barreras más comunes en las aulas y los espacios de enseñanzas. Recomendaciones generales de acceso que deben construir o renovar una escuela. Esta parte es similar a la que vimos anteriormente, porque igual nos hablan que deben tener las infraestructuras de la institución para tener a un niño con discapacidad. Vuelvo a mencionar el ejemplo de la puerta, que debe tener una cierta medida para que pase, las rampas, los barandales. Igual poner placas de identificación, números de las aulas en braille y con caracteres en relieve o color contrastar con el fondo. Distinguir de áreas de trabajo donde mesas y asientos puedan moverse para que se adapten a las necesidades a los alumnos. Proporcionar espacio para percheros o estantes donde al estudiar puedan guardar mochilas o bolsas. Y cuando sea posible disponer de asientos y escritorios de altura ajustable para niños y niñas. Distinto tamaño y estatura, aunque también es importante contratar mobiliario de tamaño apropiado para el rango de niños y edad. Esto sería todo de mi parte. Les dejo con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Abril y siguiendo con las recomendaciones de mi compañero Alejandro, tenemos que ocupar las instalaciones de agua de saneamiento. Hay un poquito de interferencia, pero no sé si estás teniendo algún problema técnico. ¿Nos puedes escuchar de ese lado, Abril? Maestra, perdón. Creo que Abril había comentado hace ratito que se le está agotando la pila del celular porque estaba conectada por medio del celular, ¿no? Entonces estamos esperando que nos conteste o podría alguien tomar su lugar y exponer de su parte. Ok, creo que sí, mejor. Ok, Pase entonces, otro representante. ¿puedo pasar? Sí. Ok, perfecto. Entonces, seguimos con las instalaciones de agua, saneamiento e higiene. Pues como ya había comentado anteriormente mi compañero Alex, que estábamos hablando acerca de la estructura que debe tener las instituciones para una mejora de accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces, en esta parte, pues, se centra en las instalaciones de agua.
como son el lavado de manos, como es el agua potable, cómo entrar a los sanitarios, etc. Hace una mención y dice que los niños y niñas con discapacidad debe ser esencial que tengan las instituciones servicios sanitarios con iluminación apropiada, puertas y techos que ofrezcan seguridad y privacidad para estos mismos. Habla acerca del juego y esto hace mención de un camino pavimentado de al menos 180 centímetros de ancho para que los niños y niñas y familiares que pues presenten alguna discapacidad motriz puedan tener acceso con facilidad con la silla de ruedas, ¿no? Puede ser igual muletas, caminadoras, etc. Las zonas para sentarse más cercanas al área de juego deben estar ubicadas en un camino pavimentado, como anteriormente se mencionó, con un espacio abierto de 80 por 120 centímetros. Dice que el equipo y las instalaciones de juego deben ser inclusivos y de diversos materiales. Es decir, pueden ser sensoriales y con una experiencia un poquito más variada, ¿no? Algunas de las superficies de suelo pueden ser el césped, arena, acerrín o virutas de caucho reciclados. Luego habla acerca de la evacuación de la escuela en caso de emergencia. Dice que una barrera común para las personas con o sin discapacidad puede ser la evacuación de la escuela durante una emergencia. La falta de planificación para esta evacuación, pues a veces causa ciertos problemas para estos niños o niñas, ¿no? Por ejemplo, en caso de un incendio, un desastre o una situación de emergencia, puede llevar contratiempos o incluso accidentes para estos mismos. Las aulas sobrepobladas son un peligro, ya que cuando demasiados estudiantes tratan de salir de manera apresurada al mismo tiempo, suelen haber accidentes como anteriormente se mencionó, o puede dejar atrás a algunas personas. Las recomendaciones generales es tener alarmas visuales que llamen la atención de los niños con baja visión o sin baja visión, incluidos a niños con discapacidad visual, como anteriormente mencioné, o auditiva. Todo el personal, es decir, maestros, todos los que conformen la institución, deben estar preparados para estos simulacros. Las áreas de salida y zonas de reunión en caso de emergencia y evacuación deben formar parte del plan de seguridad en caso de incendios. Luego pasamos al acceso universal de la información. Esto se menciona acerca del sistema educativo, tiene que ser capaz de ofrecer a los estudiantes materiales de aprendizaje común, es decir, estos pueden ser libros, materiales, etcétera. Estos deben de estar disponibles para todos los alumnos en cualquier formato que obvio se les faciliten a cada alumno. Luego entra la pregunta del millón. ¿Material impreso es accesible o inaccesible? En este apartado entra un debate acerca de si este material puede ser, valga la redundancia, repito, accesible o inaccesible para estos alumnos, ya que en caso de ser un alumno con discapacidad visual, tiene que ver este material, ¿no? En caso de ser un niño con discapacidad motriz, el cual presenta parálisis cerebral, tiene que tener destreza para manipular estos materiales. En caso de ser un niño que no habla español o habla otro idioma, él debe de entender este material, lo que está escrito, lo que quiere decir, etc. Entonces, esto causa un impacto en los niños que no pueden leer o lo que está redactado en este texto, ¿no? A continuación, entran formatos alternativos para textos de uso común. Entra el braille, que es para las personas con discapacidad visual o con baja visión. Los audiolibros, pues de igual manera para personas con discapacidad visual. Estos entran en diferentes formatos, puede ser el Unicode, el electrónico ebook, el EPUB 3 y el DAISY. Son diferentes formatos de audiolibros. Luego entran los libros con caracteres grandes para personas con baja visión o inclusive para niños con TDA, etcétera, ya que
estos tienen que llamar la atención de los alumnos para que estos puedan prestar atención a estos mismos, ¿no? Entran los lectores de textos electrónicos y los documentos electrónicos. Estos documentos igual pueden ser servibles porque son los que últimamente hemos estado trabajando, pues en esta modalidad en línea, ¿no? Entonces, estos documentos electrónicos se les facilitan en su mayoría a los alumnos. ¿Por qué? Porque pueden aumentar el tamaño, pueden disminuir el tamaño, pueden modificar o no pueden modificar. Consideraciones respecto de software y hardware. La inclusión de niños y niñas con discapacidad en las actividades de aprendizaje en el aula puede requerir la provisión de tecnologías de asistencia específica para sus necesidades, es decir, dependiendo de la necesidad que tenga cada alumno. Estrategias de comunicación inclusiva. Número 1. Una comunicación afectiva en el aula es central para el aprendizaje. Es decir, la comunicación maestro-alumno, alumno-maestro, alumno-alumno. Los niños y niñas con discapacidad usan a menudo métodos alternativos de comunicación. En este caso puede ser el braille o la lengua de señas. Las escuelas deben ser capaces de proveer de manera eficiente apoyos para la comunicación que permitan a los niños y niñas con discapacidad comunicarse con sus docentes y con los demás niños y niñas. Es decir, como hacíamos, como en la escuela creo que lo impartieron o iban a impartir un taller de lengua de señas. O en este caso puede ser braille. Y eso sería todo. Muchas gracias, maestra. Maestro, está apagado su micrófono. Gracias, fallas técnicas. Bueno, les agradezco a los expertos que acaban de hablarnos sobre este tema, los expertos de UNICEF. Pues es momento de que externen sus dudas a aquellas personas que tengan alguna pregunta que hacer. Pues recordar que se realiza a través de la función de levantar la mano. Si hay alguien que tenga alguna duda particular. Creo que Karina está levantando la mano. Vamos a cederle el micrófono y la atención. Bueno, con respecto a toda esta parte de las TICs que se está mencionando, ¿cómo cree ustedes que se puede utilizar en la actual situación? Ok, anteriormente había mencionado que pues las TICs últimamente han avanzado muchísimo en tecnología, ¿no? Pueden ser servibles pues para personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Entonces, uno de los recursos que últimamente se han estado trabajando con estas personas son los audiolibros y pueden ser los formatos electrónicos. Gracias. Si alguien más tuviera una pregunta, es el momento de levantar la mano para realizarla. Ok, pues ya casi en la fase final de este evento, le pediremos a nuestra relatora, ¿verdad? La compañera Mónica Ruiz, que nos presente dos conclusiones, las más importantes, respecto a las intervenciones de los expertos que hoy nos acompañaron. Bueno, pues todas esas instituciones se conforman y hablan mayormente de lo que son los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad. Hablan mucho de lo que es la accesibilidad, los ajustes razonables,
el diseño universal, la manera como tanto docentes como personal administrativo, la sociedad y el entorno laboral pueden capacitarlos y darles el acceso que se merecen para que puedan tener un desarrollo completo, ¿no? Para que puedan eliminar mayormente lo que son las barreras, donde a ellos no les permiten, por ejemplo, se decía en un equipo que no habían instituciones que no les permitían lo que es la entrada a las escuelas, o había personas que no los querían contratar. Entonces, lo que se está tratando de hacer todas estas instituciones, de lo que se acaban de hablar los equipos, es quitar esas barreras para que ellos puedan participar y tener una vida completa. Ok, gracias, Mónica. Muy bien, pues agradecemos pues a todos nuestros expertos el tiempo brindado, ¿verdad? A nuestra institución igual, la disposición presentada a lo largo del evento. Pues la presencia de todos ustedes hizo posible este foro. Para cerrar, pues sí, quisiera decir una cita del doctor en pedagogía, Yadiar Julián, el cual comenta, ¿verdad? Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto, en esencia, lo mismo? En punto de las 12:55 del 29 de septiembre de 2020, se da por concluido el primer foro para la inclusión educativa a través del diseño universal de aprendizaje y los ajustes razonables, ENSI 2020. Muchas gracias por su asistencia y buenos días.